Bien, entonces en este caso ya sabemos que tenemos nuestro nodo totalmente suelto y ahora yo necesito anexar ese nodo de alguna forma a mi lista, ¿verdad? Aquí es donde yo debería validar los dos casos borde para el manejo de la estructura como tal. El primer caso es que efectivamente la lista esté vacía. ¿Cómo yo puedo validar que la lista esté vacía? Bueno, digamos que de forma muy primitiva yo pudiera validar si lo que yo estoy pasando en mi apuntador como parámetro, ese inicio de lista, es igual a null. Si efectivamente lo que yo estoy pasando es igual a null, quiere decir que la lista está totalmente vacía. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo único que yo tendré que hacer? Bueno, en teoría lo vimos. Si la lista está vacía, ahora ese inicio de lista debería ser igual a ¿qué cosa? Al registro nuevo que yo creé, ¿no? Que en este caso sería registro nuevo, directamente. ¿Por qué? Porque ya el registro nuevo tiene el valor que quiere insertar y yo sé que el siguiente apuntador del registro nuevo es null. Entonces, de alguna forma ya yo estoy haciendo el enlace. ¿Qué pasa si resulta que la lista no está vacía? Porque ese apuntador que yo estoy pasando como parámetro es distinto de null. Bueno, también lo vimos en teoría. Yo debería generar de alguna forma un ciclo, alguna estructura iterativa que me permita llegar hasta el final de la lista. Puede ser iterativa o puede ser recursiva, pero por ahora vamos a quedarnos simplemente con la iterativa. Yo para hacer eso, también como vimos en clase, voy a necesitar otro apuntador, un apuntador que yo voy a llamar apuntador auxiliar. Ojo, fíjense que si ustedes ven los códigos, están viendo que yo no defino variables como x, y, aux, x1, y1. Aquí es sumamente importante que nosotros le demos nombres a las variables y que esos nombres sean representativos. O sea, es mucho más representativo generar una variable llamada registro nuevo o apuntador auxiliar a estar generando variables x, y, x1, y1, x, y1, 1, etcétera, ¿no? Entonces, bien, si efectivamente la lista no está vacía, yo necesito ese apuntador auxiliar que definí acá para una cosa, para poder hacer el ciclo, para poderme mover dentro de la lista hasta llegar al final. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Bueno, un poco lo que vimos en clase. Ese apuntador auxiliar ahora debería ser igual al inicio de la lista. ¿Para qué? Para poderme parar en el inicio, ¿no? En el principio de la lista. Entonces sería apuntador auxiliar igual a apuntador. Ahora estoy diciendo que tanto apuntador auxiliar como apuntador apuntan a lo mismo, es decir, contienen la misma dirección de memoria, la misma cajita inicial o el mismo nodo inicial. Si eso es así, entonces yo puedo mover el apuntador auxiliar para llegar al final. Recuerden siempre que nunca deberían mover el apuntador original, porque si mueven el inicio de la lista, a pesar de que en memoria van a estar evidentemente almacenados los nodos, ustedes no van a saber en qué dirección de memoria están. Entonces, en ese caso, si yo muevo el apuntador inicial, pierdo literalmente el contenido de la lista. Entonces, bueno, una vez que yo tenga ese apuntador auxiliar apuntando lo mismo a lo que apunta el inicio de la lista, aquí es donde puedo generar el ciclo. Ahora bien, ¿cuál sería el ciclo que yo tengo que generar? También como vimos en clase, yo debería preguntar que mientras el apuntador flechita, bueno, en este caso sería el apuntador auxiliar, ¿no? Porque es el que yo voy a utilizar para moverme, ¿no? Auxiliar, bien. Mientras apuntador auxiliar flechita siguiente sea distinto de null, yo debería hacer aquí el movimiento del apuntador. Entonces sería simplemente que el apuntador auxiliar sea igual a lo mismo lo que tiene el apuntador auxiliar flechita siguiente. Simplemente estoy moviendo los apuntadores. ¿Por qué en el ciclo yo digo que apuntador auxiliar flechita siguiente sea distinto de null? O sea, ¿por qué no me quedo simplemente con que el apuntador auxiliar sea distinto de null? Bueno, eso también lo vimos en teoría. Y es que yo necesito, por cuestiones prácticas, colocarme justamente en el nodo antes de llegar al final de la lista. Si yo dejo esto así tal cual, yo lo que voy a hacer al final es colocarme al final de la lista. Como la lista es una lista simplemente enlazada, yo no tengo forma de regresarme al nodo anterior, entonces de nada me sirve llegar al final, porque yo lo que necesito es enlazar, en dado caso, el nodo anterior con el nodo nuevo. Por tanto, yo lo que necesito es pararme justamente antes de llegar al final, es decir, pararme justamente en el nodo que está antes de llegar al null. Mientras eso no sea así, yo voy cambiando el valor del apuntador. Evidentemente yo en algún punto me voy a salir del ciclo, porque de tanto recorrer la lista voy a llegar al final. Una vez que yo haga eso, yo voy a estar parado justamente en el apuntador
o digamos, el apuntador auxiliar va a contener la dirección de memoria del último nodo de la estructura, ¿sí? Una vez que yo tenga eso, enlazar ese apuntador con el registro nuevo va a ser relativamente sencillo, porque ¿qué ocurre? Si estoy parado en el último nodo de la lista, ahora ese último nodo de la lista no debería apuntar a null, sino que debería ser que el apuntador auxiliar, flechita siguiente, ¿verdad? Que fíjense que si estoy parado en el último nodo y ese último nodo está o contiene la dirección de memoria apuntador auxiliar, auxiliar flechita siguiente hasta ahora es null. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Bueno, ahora no va a ser null, ahora va a ser igual simplemente al registro nuevo que yo estoy ingresando dentro de la lista. ¿Ok? Y con eso yo tendría entonces cubiertos los dos casos posibles, si la lista está vacía y si no está vacía. Fíjense que independientemente ahora de que yo efectivamente haya podido reservar el espacio de memoria y que efectivamente la lista esté vacía y yo inserte el nodo de primero, o que no esté vacía y yo llegue al final, ya que la función de insertar me devuelve un apuntador, yo tengo que devolver algo. ¿Qué tengo que devolver? En este caso la lista actualizada. ¿Quién me indica quién es la lista inicial o quién es el primer nodo? El apuntador que yo pasé como parámetro, ese inicio de lista. Por tanto, independientemente de lo que yo haga acá, al final, yo tengo que garantizar que voy a hacer, en este caso, un return de ¿qué cosa? Del apuntador. ¿Sí? Entonces, fíjense que localmente yo voy a hacer algunas modificaciones a nivel de la lista y yo al final me voy a asegurar de devolverte a ti la lista actualizada. ¿Para qué? Para que tú, como vimos antes, puedas sobreescribir lo que tenías antes en la lista con la nueva información. Básicamente, eso sería todo lo que yo tendría que hacer a nivel de lo que es el insertar en lista. Fíjense que es bastante sencillo. Evidentemente ya después vamos a ver cómo podemos hacer para pulir un poco más el código, porque digamos que ahora lo estamos haciendo muy pico y pala, ¿okay? Pero evidentemente vamos a poder después pulir un poco más estas funciones para obtener algo mucho más elegante a nivel de código. Entonces, bueno, fíjense, ya tengo la función de crear la lista e insertar en la lista. Adicionalmente, sería interesante tener una función que me permita imprimir el contenido, ¿no? Porque de nada sirve poder insertar si yo no puedo visualizar si efectivamente yo estoy insertando o no dentro de la lista. Entonces voy a generar una función llamada imprimir lista, que nuevamente debería recibir como parámetro un apuntador que debería ser el inicio de la lista. O sea, fíjense que la lógica siempre es similar. Ahora, ¿por qué el imprimir lista es de tipo void? Bueno, porque es que en principio el imprimir lista no debería hacer ninguna modificación sobre la estructura. Por tanto, el imprimir lista lo único que va a hacer es un recorrido secuencial hasta llegar al final y simplemente imprimir cada uno de los nodos. ¿Okay? La implementación de esta función, entonces vamos a verla en el siguiente video y luego vamos a ver un poco cómo sería la invocación de las llamadas y cómo yo pudiera pulir un poco más el código.